área. Gracias, Lourdes. Buenos días. Sí, yo soy coach de vida y coach empresarial. Hoy en día el tema del coaching es muy interesante, ya que hay muchísimas personas que se han acercado a esta área, buscando transformación personal, buscando cómo ser mejores líderes en sus empresas. Muchos lo han hecho solamente como un cambio para ellos y otros para dedicarse como carrera. ¿Y qué es coaching? Coaching realmente es una conversación en la que una persona que está entrenada para hacer esto, que tiene las herramientas para convertirlo en una conversación de pensamiento, básicamente, donde se mete un poco con otro ser humano a averiguar qué está pasando con su vida, pero no desde un área del chisme, ni no desde un área desde el café, la conversación de que te voy a dar mi opinión sobre algo, sino sencillamente nos ponemos como al servicio de otro ser humano. Pero en otras palabras, ustedes son asesores en algo. Es como... Consejeros. Ahí está el detalle. Nosotros no somos consejeros y eso se tiende a confundir mucho con la palabra coaching. Entonces ves a muchas personas afuera diciendo yo soy coach de salud, yo soy coach de deporte, yo soy coach empresarial, yo soy coach de pareja, pero realmente hay que ir un poco más a fondo cuando vayas a contratar a alguien en el área del coaching. Pero entonces, ¿cómo tú defines, que es mi punto, cómo tú defines el coaching? Porque coaching es una palabra anglosajona y cuando uno la busca en el diccionario dice asesor o consejero. Si tú acabas de decir que no son consejeros, pues ¿qué queda? ¿Son asesores? Realmente la conversación de coaching quizás podría convertirse en una asesoría, pero es una combinación de muchas cosas, porque es una conversación en la cual tú estás provocándole pensamientos nuevos al observador. Cada ser humano es un observador diferente de la misma realidad. Entonces eso es lo que realmente, por lo menos la ICF, que es donde yo hoy en día soy vicepresidenta. ¿Y qué quiere decir ICF? International Coaching Federation, que es la Federación Internacional de Coaching, que hoy en día es realmente la más buscada cuando se busca un coach con seriedad, cuando quieres buscar un coach que ha sido entrenado de una manera rigurosa, que cumple con ciertas éticas, que va a cumplir con las competencias que realmente se consideran en un proceso de coaching como tal. Entonces cuando entramos en una conversación, un proceso de coaching, estamos invitando a este observador a pensar de una manera distinta. Entonces desde tu conversación te empezamos a regalar nuevas miradas. Eso es lo que es ser coach. Realmente. Ok, entonces, ¿qué tipo de coach tú eres? ¿Cuántos tipos de coach hay? Hay diversos tipos de coaching, honestamente, hoy en día. ¿Y qué tipos de coach hay? Yo soy coach ontológico. ¿Y qué es coach ontológico? Soy de la rama ontológica, que justamente entra a lo que es el ser humano y su devenir. ¿Quién quiero ser yo? Investigo un poco esta pregunta que viene de hace miles de años atrás. La primera vez que se escuchó la palabra ontología era como en el 1600. Se busca las raíces, son de la etimología griega, pero realmente tiene que ver con el nombre. Ontos viene del ser humano. ¿Y quién quiero ser? ¿Y a dónde voy? Es como to be or not to be, ser o no ser, ¿no? Un poco desde allí. Entonces, al tú encontrarte con un coach ontológico, él va a ayudarte a visitar un poco quién eres, qué observador estás haciendo hoy en día y cómo te sirve estar allí. ¿Y qué preparación tú tienes que tener para bregar con el ser humano? Bueno, para ayudarlo a buscarse a sí mismo. Porque alguien podría decir, pero esa es la labor de un psicólogo. Sí, absolutamente. Lo bonito del coaching es que puede ser aunado a tu carrera. Lo único que hace el coaching, que no es lo único, es maravilloso, es agregar unas nuevas herramientas, una nueva manera para ti de conseguir esta conversación que provoca pensamientos nuevos. Porque cuando uno habla de asesoría, o cuando uno habla de consejos, uno da la asesoría y el consejo desde la experiencia de uno mismo solamente y de cómo tú lo viviste y cómo tú lo experimentaste desde tu observador. Cuando hablamos de coaching estamos entrando en otro espacio. Estás tratando de dejar el observador que tú eres para entrar en el observador que el otro ser humano está haciendo de su realidad. Y desde allí, cómo generar nuevas conversaciones, cómo ponerle como un espejo a esa persona, a ese observador, cómo está haciendo, para lograr desde allí que él mire si lo que está haciendo le sirve o no y cómo lo puede transformar. Ok, pero eso es en el caso tuyo, del tipo de coach que tú eres. Es en el caso de coaching en general. En general, sí, ok. Sí, en general, porque si vas a una empresa, por ejemplo, si vas a una empresa y estás haciendo consulting y coaching a la vez, que va muy mano a mano, porque antes de empezar el proceso
de coaching, haces como una consultoría. Empiezas a mirar qué está pasando. Pero ¿y cuál es la diferencia desde el punto de vista de negocio que tú haces de ser coach y ser consultor, una consultoría? O sea, esto puede causar una confusión entre la gente, ¿no? Definitivamente causa un poco de confusión. Por eso es que hoy en día tratamos de ver que si la gente puede entender la diferencia, ¿no? Si tú contratas a un consultor, el consultor es una persona que está especificada en esa área o en ese dominio. Es una persona que tiene un aprendizaje, unos conocimientos cognitivos, que tiene una experiencia de vida en un área particular. Por ejemplo, si estás contratada en banca, tiene que ser alguien que tenga mucha experiencia en el banco como consultor que venga a ayudarte con un problema muy específico. Pero tú no puedes ser coaching en banca. Claro que sí puede ser coaching en banca porque el coaching como tal viene a tratar problemas más humanos que se crean adentro de las empresas durante algún proceso que tenga que ver con el trabajo. Pero entonces, ¿por qué cuando yo busco los tipos de coaching, las categorías de coaching, hay uno incluso que se llama business coaching, un coaching para empresas, para trabajar con la gerencia de pequeñas, medianas y grandes empresas? Pero entonces, para tú bregar con la gerencia, ¿estás bregando con quién entonces? ¿Es lo mismo que tú? ¿Estás bregando con la persona, no con el negocio? Absolutamente. Lo que pasa es lo siguiente, cuando tú quieres contratar a un coach, lo que yo recomiendo realmente es verificar un poco de dónde viene ese coach, ¿ok? ¿Qué escuela estudió? No necesariamente, pero si su escuela está conectada con alguna de estas dos ramas grandes, que una de ellas es la ICF, que es la Federación Internacional de Coaches. ¿Y la otra? Y la otra es IAC, que es la International Association of Coaches. ¿Y cuál es la diferencia entre las dos? Son fundadas por el mismo fundador. Y al final es como todo en la vida, empezaron en un lugar y se diversificaron a otro, pero ellas dos son bastante homólogas con sus diferencias en cuáles son los estándares y la ética. Ok, vamos a hablar de eso ahora, porque en Facebook hay muchas, tanto mujeres como hombres, en todo el globo, ¿verdad? Pero yo que me he enfocado más en los países hispanohablantes, hay mujeres jóvenes, no tan jóvenes, hay hombres con todo tipo de preparación que son coach de algo. Hay coach hasta de matrimonio, hay coaches de deporte, pero eso es otra cosa. Pero estos coaches de belleza, Dios mío, de encontrarte, de encontrar amor o de cómo identificar el amor. O sea, en el artículo que hemos publicado aquí hablamos de otras categorías de coaching, pero mi pregunta entonces es, ya que tú traes el tema, ¿deben estar todos los coaches certificados o reglamentados? Y si la contestación es positiva, ¿quién los reglamenta, quién los certifica? Absolutamente. El tema del coaching viene de hace más de 30, casi 40 años, y realmente empiezas a buscar hacia atrás, ¿no? Nace como una nueva propuesta de pensamiento, debido a que veníamos con todo este tema de la industrialización y de la informática, y hoy en día toda la información que tenemos, la gente se dedicó a estudiar mucho y a adquirir muchísimos conocimientos cognitivos, y nos olvidamos un poco del ser humano como tal. Entonces, ante este olvido del ser humano, las empresas empiezan a encontrar estos problemas adentro, de que yo tengo mucho conocimiento, pero no tengo idea como líder cómo manejar a mis empleados de la parte humanista, de la parte humana, y cómo conectar un poco allí. Entonces, empiezan a hacer el coaching desde hace más de 30 años bajo estos temas, ¿no? De conversaciones, de personas que se pusieron en Estados Unidos con personas de Latinoamérica que eran inmigrantes, y todos juntos comenzaron a hablar de esto, y empezaron a ver que habían empresas que estaban tomando nuevas iniciativas de cambio dentro de sus reuniones de trabajo, que invitaban ya no a la formalidad de traer una corbata todos los días y de reunirse en un salón de conferencias todo muy frío. Empezaron a salir un poco a la calle. Esto estaba mucho en el Silicon Valley, empresas como Apple, empezaron a hacer sus reuniones de una manera distinta, y se dieron cuenta de que ocurrió un cambio en el ser humano. Hubo una innovación al cambiar el espacio, al cambiar la forma de cómo se estaba conversando. Entonces, el coaching realmente
nace como desde allí, de crear una nueva manera de conversar, de ser y de estar en el quehacer de todos los días. Y conectado con la parte conocente, que sería la parte cognitiva, cómo seguimos siendo humanos y a la vez líderes. Y ahí empieza como a surgir esto, ¿no? ¿Eso tiene alguna integración con el concepto de recursos humanos? Que hay especialistas en recursos humanos, Sí, pero no se llaman coaching. Hay muchas variaciones que tú me preguntabas hace un ratico y quisiera como retomarlo para que te haga sentido en la entrevista. Hay muchos tipos de coaches, absolutamente la respuesta es sí. ¿Qué se recomienda hoy en día que nos hemos dado cuenta? Hace 30 años no habían regulaciones, estas personas empezaron a conversar, empezaron a mirar, empezaron a observar de una manera distinta, a ponérselo a otros seres humanos y ahí ocurrió esta corriente, ¿no? Hoy en día, como se empezó a confundir un poco el tema y gente empezó a decir, yo te certifico como coach en un fin de semana y te certifico en tantas horas, empezó a ocurrir que, como tú mismo me lo venías comentando, hay demasiados coaches que se llaman coaches. Entonces, ¿a quién le pagamos? ¿A quién recurrimos realmente? ¿Y qué garantía tiene el cliente que contrata un coaching? ¿Cómo confiamos que esta persona va a seguir cierta ética y que nos va a dar lo que realmente estamos buscando? Y ahí empezaron a nacer realmente estos organismos que crean ya unos pasos a seguir donde se prueba que se logra un proceso transformacional durante ciertas conversaciones. Entonces, no es una conversación de asesoría que es específicamente cómo haces para incrementar tu bottom line o cómo haces para que tu equipo llegue a ciertos resultados solamente. Ya esto empieza a meterse un poco más en cómo crear resultados que sean sostenibles en el tiempo. Si me preguntas a mí personalmente, eso es lo que se hace, lo que para mí es un buen coach. Alguien que pueda sostener una conversación contigo, llegar a esas raíces de quién estás siendo, cómo lo aprendiste, qué no te está funcionando. Ok, pues vamos a entrar entonces en lo de reglamentación o certificación o como ustedes lo llamen, ¿no? Sí. Ok, ¿cómo? Yo entiendo que un profesional que trabaje con otro ser humano, alguna preparación y alguna responsabilidad está tomando, porque el cliente está tomando un riesgo en ponerte sus problemas o su situación a ti. Así que, ¿qué garantía tiene un cliente que utiliza los servicios de un coaching que no está certificado o debidamente reglamentado versus otro que te dice yo te asesoro el negocio, tranquilo, pero ¿cómo tú contratar eso? Ahí entonces entra la ICF, la International Coaching Federation, y me imagino que la otra también. ¿Cómo los reglamenta? ¿Cómo los prepara? ¿Por qué es importante esa certificación? Okay. El camino para encontrar como este nivel de coaching y de coaches que están preparados, donde ya existe un nivel de confianza de que quien sale de allí está aprobado de que va a generar un resultado a tu empresa, ¿okay? Se creó dentro de la misma ICF, se empezaron a crear acreditaciones que van validando tu nivel como coach. Para poder entrar en la ICF y en la IAC, yo hablo de la IAC aunque no esté tan familiarizada por ser justa, ¿no? De que no solamente el único organismo que existe para coaches es la ICF. Soy vicepresidenta de la ICF, entonces voy a tomar un poco más de partido en lo que conozco más y lo que creo más, ¿no? La ICF como tal tiene escuelas de coaching que están avaladas por la ICF. Para poder estar avalado por la ICF, tienes que seguir un proceso riguroso de lo que son el proceso de coaching como tal, porque tiene unas competencias, entonces se llaman los core competencies. Sí, entiendo. Entonces, esa escuela tiene que entrenar a su gente de coach, cualquier tipo de coaching estamos hablando, que es donde como cerramos un poco lo que empezamos a hablar. Sí. Cualquier tipo de coaching, llámese coaching de salud, coaching deportivo, coaching empresarial, coach de liderazgo, name it, cualquier palabra que le quieras anteponer a la palabra coaching. Si esa escuela donde tú te estás certificando no está avalada por una de estas dos, ya ahí pierde un poquito de confianza y credibilidad. Es la realidad, ¿ok? Pero eso tiene un costo, ¿verdad, Ángela?
Certificarse, acreditarse. Certificarse tiene un costo, acreditarse tiene un costo. ¿Cuál es la diferencia entre certificarse y acreditarse? Cuando tú te certificas, tú apenas estás saliendo de tu escuela de coaching. Entonces tú estás certificado como coach en bla, bla, como bla. que tomaste esta línea de cursos, este material. Tomaste esta cantidad de cursos, puede ser a veces 6 meses, pueden ser, es más que todo una cierta cantidad de horas. Y hay 2 maneras de entrar por la ICF, entonces son más detalladas, ¿no? Ajá. Uno es una escuela que tiene 60 horas de coaching observado, la otra escuela tiene 125 horas de coaching observado, por ejemplo. Entonces, el camino se hace un poquito más largo cuando tu escuela tiene menos horas de coaching como tal, que ha sido observado por una persona ya certificada y aprobada por estas 2 tendencias. Entonces, te certificas como coach, eso tiene un costo, tu escuela tiene un costo. Luego de que te certificaste como coach, decides de qué lado, cuál de las 2 entidades que realmente regulan el coaching hoy en día como las más importantes. Y son las 2 que mencionaste. Que son las 2 que mencioné anteriormente, pero si te vas por el camino de la ICF como coach certificado, empiezas a contar tus horas de coaching extra y luego que tienes 200 horas de coaching, entonces te puedes permitir recibir la primera acreditación de la ICF. Y la ICF tiene 3 acreditaciones. En la ACC, luego tienes la PCC y la MCC, que ya es un Master Coach. Entonces es acreditado, profesional y Master. Vamos a ver esto desde el punto de vista de negocio. Si yo como cliente sé que tú has pasado por todos esos filtros, para mí tienes más credibilidad. O sea, como todo profesional. Un psicólogo, un abogado, un médico, vas a tener más credibilidad y por lo tanto puedes cobrar unas tarifas diferentes, mientras que si no tienes todo eso, el cliente puede tener alguna duda de tu servicio. Sí, realmente se ha convertido en eso y yo lo aprecio mucho, sinceramente. Hoy en día que miro, tú me estabas contando en México y en muchos países que hay certificados, gente me decía, no, que yo me voy a certificar de coach el fin de semana. Yo decía, pero yo estudié 9 meses y no es tanto el estudiar, es el cómo pasas por un proceso de transformación. Son 9 meses para crear un ser humano en tu barriga. Sí. Nada más me gusta utilizarlo como analogía, porque cuando te contrate a alguien pensar que en 3 sesiones de Organa Change van a cambiar su vida por completo y su empresa va a ser otra, no es algo realista. Y una de las cosas realmente que la ICF se basa en cómo lograr metas que son realistas, porque si no pierdes credibilidad. Entonces, ¿cómo mantener un balance en todas estas cosas? ¿Cómo mantener un balance en el tiempo en el que te preparaste? Continuar con tu acreditación, continuar con tus evaluaciones, estar al día con lo que está pasando con el coaching. Oye, escuché algo o leí algo sobre una tal certificación Kolbe. Kolbe, explícanos de eso. Sí, ya cuando tú te certificas como coach, existen otras herramientas que tú puedes agregarle a tu manera de hacer coaching. Y cada persona escoge la suya. Y hay muchos allá afuera. ¿Qué es el Kolbe? El Kolbe como tal viene a ser un assessment, que no te voy a decir que es un test, porque cuando dicen a la gente que es un examen... ¿Es una prueba? Es una prueba, unas ciertas preguntas que te van a dar a ti un resultado. El Kolbe como tal, que es el que yo uso en mi empresa, Dynamic Growth, me gustó muchísimo porque no mides la parte de la personalidad, ni mide la parte cognitiva, porque eso te lo puede dar un poco tu resumen. Tu currículum te dice en qué estás especializado, cuál es tu experiencia de vida. ¿Y qué es lo que mide el Kolbe? Ahora, el Kolbe mide tu capacidad innata de hacer las cosas. Es un poco tu naturaleza instintiva de cuáles son tus fortalezas. Entonces te arroja un resultado que te va a ayudar a trabajar, a escoger esos trabajos. ¿Y el Kolbe no viene siendo casi una prueba psicológica de que tú eres? No es psicológica porque mide la parte conativa del cerebro. El cerebro tiene 3 partes, la cognitiva, la afectiva y la conativa. Entonces es muy interesante porque es algo que no se ha visto mucho afuera, a pesar de que tienen 50 años comprobando que esa parte innata tuya no cambia. Porque tu personalidad puedes hacer ciertos cambios justamente en procesos de coaching que te das cuenta que tu mindset, tu actitud... Pues estamos bregando con prácticamente psicología, hasta cierto punto está bregando con psicología. Y en algún momento me comentaste algo que solo para agregártelo, cualquier persona con cualquier carrera que tenga puede ser coach.
Y el ser coach lo que va a hacer es agregarte herramientas a esa carrera como tal. Okay. Entonces existe más bien una unión, no necesariamente una separación. Ahora, si no tienes las herramientas apropiadas y realmente no seguiste un camino lo suficientemente largo, puedes ocasionarle un daño a un ser humano. Sí, eso es un buen punto. Déjame traerlo desde el punto de vista de un coach de deporte. Yo conozco muy bien, por la parte de mi marido, cuando trabajaba en la Universidad de Puerto Rico, porque mi marido era atleta cuando estudiábamos. El coach atlético es una persona que tiene tanta experiencia, pero también tiene un grado universitario en educación física o en fisiología del ejercicio, y es coach, uno, por sus conocimientos, su experiencia y su preparación. O sea, que el coach atlético, que es el coach que más se conoce, ¿no? Es una persona que viene con todos los hierros preparada para poder decirle a un atleta: estás virando una pierna, estás haciendo un paso muy largo o muy corto, no estás respirando como debes respirar para que tu carrera dure más, para que sea más aeróbica. Así que de eso que estamos hablando. Súper buen punto, porque eso es algo que se nos olvida muchas veces cuando hablamos de... En otras palabras, perdona que te interrumpa, el coach no es coach porque quiso ser coach y era matemático y quiso ser coach, es de deporte, ¿verdad? Okay, así que de la misma forma los coaches de los que tú estás mencionando. Y una mujer o un hombre que quiera ser coach de belleza, ¿por qué puede ser coach? ¿Qué es lo que lo puede hacer coach? Es que ahí vamos justamente. Lo importante cuando tú utilizas la palabra coach, que está siendo mal utilizada muchas veces, quizás un poco me preguntabas que cuáles eran como que los temores a veces de todos estos coaches que están surgiendo, es buscar de dónde vienen. Porque justo el proceso de coach es buscar de dónde vienes tú. De dónde vienen todos tus pensamientos, de dónde vienen todas tus raíces, de cómo reaccionas a nivel emocional y mental. Y justamente cuando me hablas del coaching de deporte, un coach de deporte también se tiene que especializar en algo. Se especializa en golf o se especializa en sí, soccer. Claro, de deporte. Eso ayuda a darte unas nuances o unos detalles que tú puedes notar durante el proceso de observación, que es mucho coaching. No, yo mencioné el coach atlético porque el atletismo Absoluto. es una rama. Ajá. El coaching, la palabra coaching nació de un coach atlético. Y el coach motiva al corredor, conoce qué corredor puede hacer qué y qué corredor puede correr 1000 metros. Exacto. Y qué corredor no puede correr 1000 metros. Que lo trata de llevar, y esto se une con el Kolbe un poco, ¿no? La parte mentalmente podemos hacer lo que queramos. Ajá. Nuestra parte cognitiva se puede preparar con suficiente práctica y suficiente teoría para hacer lo que tú quieras en la vida. Y es muy inspirador, obviamente que te tienes que, si no es algo innato, tienes que prepararte 3 veces más que una persona que lo tenga más natural, que sea su fortaleza, ¿no? Entonces un poco el Kolbe mide esta parte, ¿cuáles son tus fortalezas para que puedas hacer lo mejor posible con ellas? En la parte de un coach atleta o de un coach también ayuda a encontrar estas fortalezas para que no vayas en contra de quien tú eres. Perfecto. Muchas veces nos buscan es por esto. Tenemos a personas en empresas trabajando en un puesto que no va con su naturaleza. Lo puede hacer porque lo aprendió a hacer, porque necesita el paycheck para llevarlo a su casa, pero no está contento y empieza a generar disgustos en el trabajo, empieza a no colaborar por lo menos con los equipos de la manera correcta. Entonces cuando me contratan para ir para allá, yo entro como coach a mirar esto, entro primero como asesora quizás a decir, ya va, déjame ver qué está pasando en esta empresa. A observar y empiezas a escuchar que todos son maneras de hacer coaching. Entonces observas desde un lugar distinto cuando vienes también de afuera, porque no estás metido en la situación y el problema que está dentro de la empresa. Entonces, oye, ¿y qué tipo de clientes en tu área de especialidad? ¿Cómo tú describes tus clientes? O sea, ¿cuál es la demografía, la descripción, el tipo de clientes al que tú sirves? Mira, yo me especializo, me he dado cuenta que lo que se me hace natural a mí es ayudar mucho a momentos de conflicto y justamente a colocar a las personas o resolver un poco la parte de conversaciones. Tiene mucho que ver con mi coaching ontológico. No nos sabemos comunicar y creemos que nos estamos comunicando muy bien. Sí. Y es justamente en ese proceso de comunicación donde ocurren todos los conflictos y ocurre todo el estrés y ocurren
las quejas porque no hay acuerdos. Entonces realmente la línea pequeña es no sabemos llegar a acuerdos ni cómo poner acuerdos, entonces empezamos a tener una cantidad de conflictos a nivel organizacional, a nivel empresarial, a nivel ejecutivo, a nivel familiar, a nivel personal. Entonces, claro, me pregunto mucho cuál es tu nicho. Yo me he enfocado mucho en organizaciones, en non-profit organizations, pero que tienen cierto fin de lucro que nos pueden pagar. Sí. Y por otro lado hago pro bono coaching también, te comentaba, en la cárcel, con mujeres que cometieron algún error y que realmente no han tenido una buena oportunidad en su vida porque vienen de un lugar de donde esos errores eran normales. Sí, eso es lo que me apasiona del coaching, es cómo juzgamos a estas personas que no han tenido una oportunidad realmente y terminan en la cárcel y ahora vuelven a salir y decimos que le estamos dando un segundo chance, pero si lo vemos realmente es un primer chance. Y esto es un grupo de mujeres que esto es un grupo que trabaja para mujeres, se llama LEAP, que es Ladies Empowering Action Program. Es un programa que solo agarra un grupo pequeño de mujeres que ya están a punto de salir, a reincorporarse. Sí. Y es muy muy grande, yo formo un pedacito de ese grupo. Okay. Entonces mi socio y yo vamos a la cárcel, a Homestead Facility, que es para mujeres, y les damos varias horas de conversaciones de coaching y de cómo cambiar su mindset. ¿Tu esposo es coach también? No, mi esposo no es coach, pero muchas veces los coaches le digo, la verdad es que podría hacerlo si tuviera Pero me dijiste que va contigo, entendí mal. No, mi socia. Ah, tu socia, perdona, entendí. Mi socia. En lo que hago tengo como un bench, y en ese bench tengo diferentes personas que colaboran conmigo, y tengo una socia en lo que se llama Dynamic Growth at Your Meeting Place. Crecimiento dinámico es mi empresa en español y en inglés. Y justamente ahorita mi enfoque es llevar al mundo algo que se llama resignificando tu grandeza. ¿Cómo resignificas la grandeza de quien tú eres, sin importar realmente lo que está pasando ni lo que pasó en tu vida? ¿Cómo empezamos a mirar cuál es tu regalo al mundo? ¿Cómo te conectas con él? Y cómo desde allí puedes generar una nueva vida, puedes generar un cambio y una transformación que sea sostenible a través del coaching como tal. Muy interesante todo esto, Ángela. La verdad que ha sido un servicio tuyo hablarle a nuestras lectoras, especialmente aquellas que quieren ser coaching, y que entiendan que pueden ser empresarias, pero que hay probablemente unos requisitos para hacerlo mejor, ¿no? Así que muchas gracias a nombre de mis lectoras, muchas gracias y mucho éxito, y hablaremos luego en otras ocasiones sobre el trabajo que estás haciendo con las mujeres en la cárcel, ¿ok? Gracias. Mira, si quieres buscar un buen coach, únete a alguna de estas